Entonces, señores, nuevamente retomando el control, les quería decir que vamos a ver unas técnicas muy interesantes que nos complementan los diagnósticos de los transformadores. En primer lugar, emisiones acústicas. Luego vamos a hablar de barrido de respuesta en frecuencia. Y por último, vamos a hablar de un tema muy importante que se llama azufre corrosivo. No son temas, digamos, que le pegan directamente al mantenimiento, sino que son temas muy complementarios para tomar unas acciones oportunas y efectivas sobre el transformador. Decíamos que la técnica de emisiones acústicas, para empezar con este tema, es una técnica muy interesante, es un ensayo no destructivo catalogado por la ASNT, la American Society for Non-Destructive Testing, dentro de sus 15 diferentes métodos de ensayos no destructivos, entre los cuales podría estar también la termografía, el sonido. La emisión acústica se ha utilizado más que todo para encontrar defectos en fallas en materiales de estructuras en general, como en puentes, como en tanques, etc. Y desde hace unos 15 años se ha venido aplicando con mucha asertividad en el hallazgo de las coordenadas de las fallas internas en transformadores. Con la cromatografía de gases nosotros podemos detectar si hay o no presencia de fallas. Y decíamos que las fallas son de dos tipos, o de tipo eléctrico o de tipo térmico. Las fallas de tipo térmico hay una que es benigna, que es cuando tenemos mucho contenido de gases como el monóxido y el dióxido de carbono. Etileno, y yo siempre digo en mis charlas, tengámosle miedo a los enos, el etileno y el acetileno. Entonces, cuando tenemos etileno, es indicio de un punto caliente localizado que puede ser de gravedad. Las fallas de tipo eléctrico tenemos especialmente descargas parciales o efecto corona, que serían las fallas benignas, que aparecen ocasionalmente al interior de los transformadores. Y cuando tenemos acetileno, tenemos arco interno, lo cual es gravísimo que exista dentro del transformador. Se ha caracterizado que definitivamente la cromatografía dice que efectivamente tenemos una falla interna. La cromatografía no nos dice dónde está ubicada la falla, no nos da las coordenadas. Entonces, bienvenida a una técnica como la de emisiones acústicas que nos ayuda a ubicar las coordenadas de la falla, y lo cual es muy beneficioso porque eventualmente la solución puede estar en campo, o si definitivamente con base en esa técnica podemos nosotros tomar la decisión de llevar el transformador, devolverlo a fábrica o llevarlo a un taller especializado para hacerle ya, digamos, la corrección del problema teniendo en cuenta las coordenadas. En esto hemos tenido experiencia. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en Ecuador con un transformador de 160 megas, donde ubicamos una falla de fusión del conductor en una de las bobinas debido a una soldadura que venía desde fábrica. La falla se vino gestando 13 años antes, y a los 13 años vino a manifestarse de manera más evidente, y gracias a emisiones acústicas pudimos encontrar la falla. Entonces, aquí vemos cómo con la emisión acústica se define la emisión acústica como una onda elástica que viaja a través de los materiales. Esto para que ustedes, cuando se instalen los sensores piezoeléctricos, los sensores piezoeléctricos que se ubican simétricamente en la caja del transformador, si el transformador tiene colchón de nitrógeno, no se colocan los sensores en el colchón de nitrógeno. O sea, ¿por qué? Porque ahí tenemos un gas que no nos va a ayudar mucho para la transmisión de las fallas. O sea, ese sensor que se coloque en esa zona sería un sensor perdido. Entonces los sensores se ubican, como vemos acá en la gráfica, simétricamente en la caja del transformador, y teniendo cuidado en transformadores con con colchón de nitrógeno, no ubicar sensores a nivel del colchón de nitrógeno, sino que siempre esté por debajo del nivel del aceite, digámoslo así. ¿Para qué? Porque las ondas elásticas viajan a través de los materiales, ya sean fluidos o sólidos, y el sensor va a detectar esa actividad acústica.
Como tenemos sensores en las 4 caras del transformador, pues gracias a el software especializado, toda esa información va a ir colectada al computador y nos vamos a encontrar el mapa donde está la actividad acústica, como lo vamos en la siguiente, por ejemplo. Aquí vemos que en este caso, por ejemplo, vemos cómo la actividad acústica está concentrada en unas coordenadas en donde, gracias a la técnica, los sensores que están más cercanos a la falla ya van a tener una mayor amplitud de la señal, mientras que los que estén más lejanos de la falla, pues no lo van a detectar tan fácilmente. De manera que, gracias a esa técnica, se puede construir un dato de las coordenadas de la falla, y entonces ahí sí podemos ir a la fija. En el caso que les menciono de Ecuador, nosotros en 5 minutos encontramos la falla, ¿cierto? En un transformador de 160 megas. De manera que es una técnica bastante aceptada para encontrar las coordenadas de la falla. O sea que cuando nosotros tenemos una falla confirmada por cromatografía de gases en un transformador de potencia, la técnica aconsejable es ejecutar emisiones acústicas. Vamos a la siguiente. En la siguiente diapositiva ya creo que vemos un ejemplo de un transformador monofásico de potencia de 500 a 230 a 13.8 kilovoltios, o sea, de tridevanado, ¿cierto? Con refrigeración forzada. Y vemos que en la siguiente diapositiva la falla de este transformador se pudo evidenciar gracias a las emisiones acústicas. El punto de partida siguiente es la cromatografía de gases. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, alto contenido de hidrógeno, por ejemplo. Sabemos que el hidrógeno no debe estar más de 100 partes por millón. Y tenemos una concentración de metano. Entonces, esto nos está indicando que tenemos descargas parciales. Y si vamos entonces a ver la falla en la siguiente, vamos a encontrar que gracias a las emisiones acústicas se pudo evidenciar la ubicación de la falla, como en este caso. Entonces la actividad acústica nos da las coordenadas y vamos a la fija. Vamos al siguiente. Siguiente, Cristian, por favor. Efectivamente, en ese transformador vimos cómo, después de que el transformador falló efectivamente, y tenemos este tipo de fallas, catastrófica prácticamente. Nosotros tenemos muchos ejemplos de emisiones acústicas en cualquier momento, o en los seminarios que nosotros dictamos de 5 días, podemos detenernos con más detalle para ver otro tipo de informes. Vamos a hablar de otra técnica que es el barrido de respuesta en frecuencia. Lo llaman en inglés Sweep Frequency Response Analysis. La técnica consiste en variar la frecuencia, en aplicar un voltaje muy bajito, entre 1 voltio y 10 voltios, al transformador por alta tensión, e ir variando la frecuencia desde 10 Hz hasta 2 MHz. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es variando el circuito equivalente del transformador. O sea que en las frecuencias bajas, el circuito equivalente va a estar predominado por la configuración del núcleo. En las frecuencias medias, el circuito equivalente va a estar prácticamente representando la composición o la disposición de los devanados. Y en las frecuencias altas vamos a estar evidenciando la disposición de los terminales de las bobinas y, por supuesto, las conexiones a los aisladores. Entonces, ese circuito equivalente tiene, digamos, una resistencia equivalente en el primario, una reactancia equivalente en el primario, una capacitancia asociada a los aislamientos también en el primario. Y tenemos que también hay una representación de lo que es la reactancia del núcleo, la resistencia del núcleo, y pues en un transformador ideal tendríamos este circuito equivalente. También tenemos la capacitancia entre primario y secundario, y las reactancias del secundario y resistencias del secundario, y capacitancia del secundario también, que no la veo
expresada acá. Entonces, al variar la frecuencia, cada una de estas componentes del transformador se va a manifestar de manera influyente en la respuesta a la frecuencia. Siguiente. ¿Eso qué significa? Que mecánicamente el transformador debe morir con esa disposición mecánica, es decir, es lo que llamamos la huella digital. La impedancia, como ustedes saben, es la relación que hay entre voltaje y corriente en función de la frecuencia, como sabemos todos. Entonces, al variar la frecuencia, pues la impedancia va a tener una variación, obviamente, y va a tener una curva de respuesta, y esa curva de respuesta la tenemos que grabar como nuestra foto inicial, o digamos la huella digital inicial. Es recomendable, por tanto, que un transformador antes de salir de fábrica se le haga esta práctica, esta técnica, para ver cuál fue su curva. La curva no es ni buena ni mala, es la curva del transformador, la curva de la respuesta en frecuencia, en términos de una unidad nueva. Se transportó el transformador al sitio de instalación para verificar si hubo procedimientos inadecuados que hayan desacomodado las bobinas por un golpe o cualquier cosa de esas, o en la misma instalación, en la puesta en servicio del transformador, al ir bajando el transformador se peló la grúa y se cayó el transformador. Entonces vamos y ejecutamos la prueba y se espera que la curva, la respuesta en frecuencia de la impedancia sea la misma en todo el tiempo, hasta la muerte del transformador. Sucedió un evento atmosférico, haga barrido de respuesta en frecuencia. Sucedió alguna situación anómala en el transformador, que lo trastearon de un lado al otro, entonces para ver que el acomodamiento mecánico permanezca, hay que hacer barrido de respuesta en frecuencia. Dirán ustedes, pero es que los transformadores que tenemos nosotros ya están y no hemos hecho esa prueba. Entonces hagámosla y ese será el punto de partida, porque para los eventos futuros va a ser muy valioso tener esa información. O sea que esta curva característica que ustedes ven ahí, digamos en principio, debe ser la misma en todas las condiciones del transformador, es decir, cuando lo tengamos que mover o cosas por el estilo. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un generador de barrido sinusoidal, probamos nuestro transformador, que sería nuestro objeto de prueba. El equipo tiene unos transductores que nos van a ayudar a colectar la adquisición de los datos, y esos datos son mandados a un software, y un computador nos va a mostrar en su pantalla la curva característica. Siguiente. Entonces, ¿qué se requiere para ejecutar la prueba? El transformador debe estar desconectado. Se está trabajando hoy en día en investigaciones que andan muy adelantadas para ejecutar esta prueba con el transformador energizado, pero por ahora nos toca trabajar con el transformador desenergizado. La frecuencia la variamos entre 10 Hz hasta 2 MHz, o sea, 10 a la 6 Hz, 2 MHz, 2 por 10 a la 6. La impedancia del cable coaxial es usualmente 500 ohmios y su longitud está entre 15 y, 15 y 30 metros. Y la prueba se realiza en el TAP, que involucre más devanado. Se debe repetir en las mismas condiciones, ojalá con el mismo equipo, aunque hoy en día ya se está normalizando todo y las pruebas dan muy similares en equipos diferentes. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo es la interpretación? Es muy sencillo. Realmente, pues aquí se requiere mucha expertise para ejecutar la prueba, claro que sí. Y la persona que la ejecute debe ser una persona calificada para ejecutarla. Pero a nosotros, ¿qué nos toca? A nosotros nos toca es la interpretación de los resultados. Entonces, en bajas frecuencias es una zona muy sensible a la deformación del núcleo. En medias frecuencias sería una zona muy sensible a los movimientos de los devanados, y en las altas frecuencias es una zona sensible a problemas en conexiones internas. O sea que podemos darle un barrido completo al transformador, como dije al principio, chequeando el comportamiento del circuito equivalente. Siguiente.
Entonces, ¿qué comparamos? Se compara preferentemente con medidas anteriores en el mismo devanado, en las mismas conexiones y posiciones de etapa. Se espera que el barrido de respuesta en frecuencia entre la fase A y la fase C sean muy similares, mientras que el barrido de respuesta en frecuencia de la fase B, por ser que la densidad de flujo magnético en, el, en la fase B es más concentrada que en las fases A y C, obviamente el barrido de respuesta en frecuencia va a ser diferente en la fase B y son muy similares entre la fase A y la fase C, que también puede ser un punto de comparación. Y puede también compararse con otras fases del mismo transformador o con equipos similares. Generalmente se compara con equipos similares si es que no tenemos la huella digital del equipo nuevo como tal. Siguiente. Entonces aquí tenemos como, por ejemplo, en una aplicación de la prueba en donde variamos la frecuencia y vemos que la amplitud puede desfasarse, puede variar. Entonces un delta de amplitud pues se va a evidenciar en las curvas como también un delta de la fase, un diferencial de la fase. Entonces verticalmente vamos a ver un diferencial de amplitudes y horizontalmente vamos a ver un diferencial de fases. Siguiente. Entonces, esta es la curva típica de una prueba que se ejecuta a un transformador, en donde vemos las características y vemos que en la zona de bajas frecuencias, digamos por debajo de 10.000 Hz, estamos hablando de cosas asociadas al núcleo. Digamos que entre 5.000 Hz y 100.000 Hz estaríamos hablando de formaciones de los devanados y más adelante tendríamos deformaciones de los terminales del transformador. Siguiente. Aquí vemos entonces un desfase clarísimo de un antes y un después de un evento. Entonces, el antes es la curva gris y el después es la curva negra. Vemos claramente que hubo un problema en el núcleo, donde vemos un desfase notable entre el antes y el después, de manera que aquí podríamos decir que el núcleo tuvo algún tipo de deformación. Siguiente. Aquí se interpreta, por ejemplo, que las fases A y C están bien, digamos, paralelas y bien casi superpuestas, y vemos que hay una fase que está completamente distorsionada. Esto fue la inicial y un año después de un incidente, como interpretación. Siguiente. Esto fue ejecutado con un equipo doble. Aquí vemos una situación completamente normal. Digamos que, aunque hay unos pequeños desfases, pero como les dije antes, esto se puede deber a un tema de densidad de flujo, pero que más o menos el comportamiento es muy similar en las tres fases. Siguiente. Aquí tenemos un espécimen de laboratorio donde hubo una deformación a propósito de los devanados. Entonces vemos cómo la variación de la estructura interna está en las frecuencias medias y entonces decimos que aquí tenemos una deformación del devanado. Por lo tanto, se evidencia ejecutando la prueba. Esto lo ejecutó el doctor Pleite, que es profesor en el tema de la Universidad Carlos III de Madrid, universidad de la que el doctor Guillermo Aponte, de la Universidad del Valle, recibió su doctorado en este tema. O sea que tenemos una persona en Colombia que nos ayuda de manera muy desinteresada y muy profesional en este tema. Así que no estamos solos para esto, estamos con gente que conoce los temas y en un momento dado nos puede ayudar. Siguiente. Aquí tenemos al lado izquierdo dos
curvas, la superior y la inferior, de dos tipos de curva, pero digamos que ambas son aplicadas al mismo transformador de diferente manera. Y se ven pues una homogeneidad en, en las curvas. Después de una descarga atmosférica ya las curvas son muy diferentes, como ustedes pueden ver. Y eso es lo que tenemos que evidenciar nosotros cuando hacemos la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, esta prueba es de muchísima utilidad. Vamos a la siguiente. Entonces, recomendación con el tema del barrido de respuesta en frecuencia. Hacer la prueba al transformador nuevo y cada que haya un evento. Si no tenemos la prueba, hacerla lo antes posible para tener un punto de partida. Aquí tenemos un fallo en el núcleo o punto caliente, no sabemos. Entonces, de igual manera, pues se ve un desfase en el núcleo, como vemos en las dos curvas, y en las terminales también se observa algo raro. Entonces, ahí se entra a investigar qué pasa. Ahí es donde la técnica de emisión acústica nos puede complementar para definir de qué se trata la falla. Siguiente. Bueno, este tema del monitoreo en línea a transformadores lo vamos a pasar un poquito rápido porque yo quiero que tengamos un webinar especializado en este tema y dictado por nuestros especialistas. Entonces, vamos a pasarlo rápidamente. Siguiente. Hoy en día, pues, las megatendencias, las megatendencias que tenemos en monitoreo en línea evidentes y tenemos varias tecnologías de mantenimiento, el correctivo, el preventivo, el predictivo, etc. Entonces tenemos redes inteligentes, eficiencia energética, confiabilidad y gestión de activos y protección del medio ambiente. Esas son las mega tendencias hoy en día. De manera que las redes inteligentes, gracias a la técnica del monitoreo online, nos van a ayudar a manejar los temas. La eficiencia energética, por supuesto, la confiabilidad y gestión de activos y la protección del medio ambiente. Sigamos a la siguiente. Siguiente. Bueno, el monitoreo en línea versus fuera de línea. Antes, desde hace varios años se ha realizado el monitoreo a los transformadores y en los años recientes se tienen disponibles pruebas de laboratorios acreditados bajo ISO 17025. Hoy en día, la tendencia es hacia hacer un monitoreo online que supera algunas limitaciones de los métodos tradicionales fuera de línea en términos de reducir costos, optimizar los mantenimientos, administrar y predecir los riesgos, gestionar la vida útil de los transformadores. Puede ser que, para ponerla así un poquito dramática, yo tomo la muestra para cromatografía y digamos que un día después puede aparecer una falla y la cromatografía no lo vio, mientras que con el monitoreo online vamos a estar permanentemente chequeando el comportamiento del transformador. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Las tecnologías de mantenimiento, pues antes usábamos el mantenimiento correctivo, después pasamos a lo preventivo y luego a lo predictivo. Hoy en día el mantenimiento es más estratégico y va más pegado y más asociado a la gestión del activo. El transformador se le puede perfectamente gestionar su vida útil y en un momento dado saber tomar decisiones, por ejemplo, de sacar de servicio un transformador por extinción de su vida útil. Entonces, hoy en día la tendencia es a gestionar el activo en función de su vida útil remanente. Siguiente. La decisión de la necesidad y el costo del monitoreo en línea y los otros requerimientos fuera de línea. Entonces, nosotros debemos supervisar todos los parámetros seleccionados de manera simultánea. Se puede hacer con sensores, con indicación, con equipo de interconexión, con equipo electrónico, con interfase de comunicaciones y con procesamiento de datos, y todo va al sistema de la subestación para ser monitoreada. Siguiente. Bueno, entonces les decía que el tema de monitoreo online pues queda apenas como a nivel de titulares
y vamos a profundizar en ese tema con un webinar que Cristian les avisará oportunamente, que va a ser dictado por Saúl Santamaría y Guillermo Moya, seguramente. Vamos a hablar del tema de azufre corrosivo, que es un tema bastante interesante. Siguiente. Con esto terminaríamos la presentación, pero esto se nos va unos 20 minutos. Siguiente, a ver, Cristian. Muy bien. Antiguamente o antes nosotros usábamos la norma 1275, la versión anterior, en donde se sometía a calentamiento una placa de cobre electrolítico puro sumergida en el aceite aislante bajo prueba y se sometía a una temperatura de 140 grados, ¿cierto? Durante, creo que 40 horas. Hoy en día ya tenemos un único método, que es que colocamos la botella dentro del horno a 150 grados y lo calentamos hasta 150 grados y lo dejamos por 48 horas. Y si la coloración del cobre no cambia, o sea, sale tal y cual lo ingresamos, decimos que no hay azufre corrosivo. Si la placa se decolora o se pone oscura, entonces no podemos, digamos, decimos que tenemos azufre corrosivo como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es una prueba cualitativa. La prueba cuantitativa es la que sigue, es decir, siguiente, por favor. Ya una vez detectado que tenemos azufre corrosivo, estas son las coloraciones que toman las placas de azufre corrosivo. Generalmente los no corrosivos salen, digamos, más o menos como se ingresa la placa o la lámina a la prueba. Una vez detectado que hay azufre corrosivo positivo, entonces el paso siguiente es saber qué tipo de azufre corrosivo hay, y el que más se destaca es uno que se llama dibencil disulfuro. Se puede mandar a hacer la prueba en un laboratorio que tenga la prueba acreditada preferiblemente, y vamos a lograr saber los contenidos de ese azufre y podríamos entonces estimar de una manera más específica qué tan grave es el problema. Siguiente. Entonces ustedes dirán, pero este temita no es como tan importante. Sí lo es, y es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el cobre es de lejos uno de el metal, digamos, más agresivo y que más fácilmente reacciona con agentes externos, entre ellos pues el agua, el oxígeno, etcétera, y por supuesto que con el con el azufre. El azufre forma en el conductor, en el transformador, en la bobina, en el devanado, en el conductor de cobre, forma sulfuros de cobre. Esos sulfuros de cobre son como capas de óxido que se van depositando en el conductor y van permeando incluso el papel aislante, de tal manera que entre vuelta y vuelta de un devanado va a avanzar un frente de arriba, desde la vuelta de arriba hacia la vuelta de abajo, o a la espira, y de la espira de abajo hacia la espira de arriba va aumentando, digamos, ese frente corrosivo y conductivo, de tal manera que el transformador puede fallar en cualquier momento en presencia de azufre corrosivo. La recomendación es para transformadores que tengan más de 34.500 voltios, que es donde se vuelve más crítico, es decir, en transformadores de potencia de 115.000 voltios, 230.000, más arriba todavía, el tema es todavía más crítico y más sensible.
De manera que a nivel de altísimos voltajes tenemos que estar absolutamente seguros de que no tengamos azufre corrosivo dentro de nuestros aceites. Siguiente. Aquí vemos la estructura química de los agentes más frecuentes. Llamo la atención especialmente sobre el de la derecha, que es el que se llama, el que les comentaba antes, es el dibencildisulfuro. Es el más común. Entonces, este agente a base de azufre, pues, es uno de los causantes. Y son compuestos minoritarios que están en el aceite aislante. Ahora, ¿de dónde vienen? Pueden venir de falta de, digamos, de calidad en la producción del aceite mineral aislante, porque hay unos procesos de sulfonación en donde tienen que usar azufre para purificar el aceite aislante y después esos azufres tienen que retirarlos totalmente. Seguramente en alguno de los procesos de retiro del azufre no se retiró completamente y quedaron trazas de sustancias a base de azufre como el dibencildisulfuro que nos pueden generar la corrosividad en los conductores de cobre en el transformador. También no se descarta la posibilidad de que papeles aislantes y algunos empaques y materiales del transformador puedan contener contaminantes a base de azufre que me contaminen el aceite aislante, y el aceite aislante, una vez contaminado, pues me va a atacar. Los compuestos de azufre van a atacar el cobre y van a formar los sulfuros de cobre. Siguiente. ¿Cuál es el mal que causa el azufre corrosivo? El cobre, como lo dijimos, es de lejos el metal menos resistente al ataque del azufre. En presencia de oxígeno, los compuestos corrosivos y reactivos de azufre se combinan con el cobre, el aluminio y otros metales. El aluminio no se nos escapa tampoco de esta corrosividad, o sea, hay transformadores que tienen bobinas de aluminio, entonces también hay el sulfuro de aluminio. Entonces se forma sulfuro de cobre, que generalmente es negro, gris, verde, azul o violeta. El sulfuro de aluminio tiene una tonalidad gris amarillenta, tornándose muy gris en presencia de agua y oxígeno, y otros sulfuros inorgánicos. Los compuestos no corrosivos se pueden tornar en corrosivos, ojo, por efecto de la alta temperatura. Hay unos compuestos que llaman tiofenos, que en principio son a base de azufre, pero no son tan corrosivos como el dibencildisulfuro. Entonces, esos tiofenos con altas temperaturas se pueden activar y volverse corrosivos. Entonces, transformadores de alto voltaje que trabajan a altas temperaturas pueden desencadenar la activación de compuestos de azufre no corrosivos, volverlos corrosivos. O un punto caliente en el transformador también lo puede generar. Siguiente. El azufre corrosivo puede generar descargas por la reducción de la rigidez dieléctrica, obviamente. Muy bien. Este tema del azufre corrosivo tomó mucha importancia en la conferencia de seminario de transformadores Life of a Transformer, que lo dicta anualmente la doble, en el año 2006 fue el famoso escándalo con esto del azufre corrosivo, y con la prueba que se tenía antes, que era a menor temperatura y menor tiempo, algunos azufres, algunos aceites pasaban como no corrosivos, pero cuando se aumentó la temperatura y el tiempo, esos que supuestamente eran no corrosivos se volvieron corrosivos. Esto ratifica la teoría de que a mayor temperatura se pueden activar algunos compuestos que en principio eran no corrosivos y volverse corrosivos. Por eso en la figura del lado derecho vemos que al aumentar la temperatura con el método B de la ASTM, que ahorita es único método, o sea, ya no hay A ni B, sino que es la D1275 del 2015, ya esa es la que aplica, y entonces ya vamos, digamos, más a la fija.
Inclusive la SIGRE tiene otra prueba que se va hasta 72 horas, en vez de ser de 48 horas, 72 horas, pero con el cobre recubierto con papel aislante. Siguiente. Muy bien, entonces aquí estamos representando lo que decíamos, cuál es el problema. El problema es que esos sulfuros de cobre van avanzando entre la espira inferior y la espira superior y entonces vamos a generar una falla de aislamiento, definitivamente. Y esto no es detectable por cromatografía de gases ni por ninguna prueba eléctrica, sencillamente hay que hacer la prueba de azufre corrosivo y si el transformador tiene azufre corrosivo, pues hay que actuar. Vamos a ver cuáles serían las soluciones, o por lo menos parar el avance de la falla. Siguiente. O el avance de la capa de sulfuro de cobre en los conductores. Estas son fotos de sulfuros de cobre a nivel microscópico, como vemos alturas bulbosas del orden de 8,3 micras. Entonces, esto visto al microscopio se ve de esa manera. Siguiente. Muy bien. Este fue un transformador que falló de 350 MVA en Estados Unidos, en donde la falla fue por azufre corrosivo. Este fue ya material post-mortem que se analizó y se encontró que la falla había sido por azufre corrosivo. Siguiente. Entonces, ¿qué pasaba? Que el material, el cobre como tal, aparece con ese aspecto de sulfuro de cobre en la superficie. Y el papel aislante, la capa que está en contacto con el cobre, es la más contaminada y tiene, digamos, una rigidez dieléctrica de 80 voltios por milésima. La siguiente capa de PA tiene una mejor rigidez de 1050 voltios por milésima y la capa más externa está marcando 1370 voltios por milésimas. Entonces, a todas luces, la capa que está en contacto con el cobre directamente es la menos aislante y, por supuesto, por eso falló el transformador. Siguiente. Entonces, se hizo todo el tema del seguimiento con cromatografía de gases. Ustedes ven, por ejemplo, acá el contenido de gases, el rojito, la curva rojita corresponde a acetileno. Entonces, no había ningún indicio de que hubiera arco interno, ¿cierto? La curva aguamarina nos está indicando el contenido de etileno, que es el indicativo de punto caliente. Para nada a esos niveles es motivo de preocupación. Y así sucesivamente los demás gases, el gas C2H6, que es el gas etano, que puede ser indicativo de descargas parciales, si bien es cierto estaba aumentando, pero en unos niveles bastante bajos, de acuerdo a la guía de la IEEE C57104, estábamos muy por debajo de los valores de preocupación. El metano, el CH4, el color fucsia, vemos también que tiene como un incremento, pero en niveles muy bajos. Incluso el hidrógeno, según la norma IEEE, mientras no nos pase de 100, no tendríamos preocupación. Y en el peor de los casos subió a algo así como 85 partes por millón, la curva azul. Y digamos que a la luz de la norma IEEE, digamos que no nos preocupamos. Sin embargo, el transformador falló y falló inesperadamente. Entonces, la cromatografía de gases no nos dijo nada sobre eso porque los niveles de concentración eran bastante por debajo de los niveles recomendados por la norma IEEE. Siguiente.
Sigamos con el caso del transformador de 350 megas de Estados Unidos. Vemos que esa curva verde es justamente la curva de el total de gases combustibles. Recuerden que los gases combustibles son el hidrógeno, el metano, el etano, el etileno, el acetileno y el monóxido de carbono. El dióxido no lo sumamos como gas combustible. Entonces el total de gases combustibles nos daba por encima, pues de acuerdo a esta curva, pero para condición 1, o sea, para una condición normal, el total de gases combustibles, recordemos que debe estar por debajo de 720 partes por millón. Mire que lo máximo que alcanzamos fue 350 partes por millón, de manera que tampoco era motivo de preocupación. Pero que se descuidó acá, que no se le puso cuidado al tema del azufre corrosivo. Siguiente. Entonces, ese transformador falló a nivel de la espira número 9495, ¿sí? Entonces hubo una falla, ¿cierto?, de arco. Fíjense que están afectadas las dos espiras. Esto, a diferencia de la experiencia nuestra en Ecuador, encontramos una fusión del conductor. O sea, no había arco entre espiras. Siguiente. Aquí sí hubo arco entre espiras por el tema de azufre corrosivo. Ya después de que se limpió el material de falla y toda la cosa, quedaron pues unos vacíos ahí de material fundido y vemos claramente la coloración que tomó el conductor y claramente pues la consecuencia o la causa de la falla fue azufre corrosivo. Siguiente. Entonces, encontraron total de azufre 886 miligramos por gramo, eso son partes por millón. Con la prueba de azufre corrosivo, la prueba anterior de la STM, dio no corrosivo, o sea, sí hicieron la prueba, pero cuando la hicieron la modificada, o sea, a mayor temperatura y mayor tiempo, resultó corrosivo, o sea, post-mortem. O sea, si la hubieran hecho con la prueba modificada antes, seguramente se hubiera podido evitar la falla. Siguiente. Muy bien. Acciones remediales. Entonces, una vez que la deposición ha ocurrido, esta no es posible removerla, o sea, muy mala noticia, no podemos hacer nada, no hay nada que limpie, digamos que uno le echara unas goticas amargas al aceite aislante y eso limpiara los sulfuros de cobre, no lo hay. ¿Qué es lo que nos queda? Una técnica que llama pasivar. En principio, pues la recomendación es para un transformador que se le detectó azufre corrosivo, pues el aceite hay que cambiarlo totalmente. No, que vamos a cambiar la mitad, es que es mucho volumen. Hombre, vale mucho más el transformador, por caro que sea el aceite, es importante, digamos, no dar pañitos de agua tibia, sino que vámonos con toda por la solución más efectiva, es cambiar la totalidad del aceite. ¿Qué hacemos una vez con ese aceite nuevo? Obviamente certificado y súper garantizado que no tiene azufre corrosivo. Le colocamos un aditivo que se llama pasivador. Ese pasivador lo que va a hacer es sellar químicamente los sulfuros de cobre, o sea, las capas de sulfuro de cobre depositadas en los conductores. De tal manera que va a poner sellante en la espira de arriba y sellante en la espira de abajo, de tal manera que no va a avanzar más ese frente corrosivo o ese frente de pérdida de aislamiento. Entonces vamos a, si el transformador no ha fallado, a por lo menos detener el avance del problema. O sea, la pasivación es para detener el avance del azufre corrosivo, no para quitar el azufre corrosivo ni para solucionar el problema, pero sí lo detiene y eso ya es ganancia. Vamos a la siguiente. Obviamente, una vez que yo haya pasivado el transformador, debo estar chequeando el contenido de pasivador. Se estima que el contenido de pasivador debe estar del orden de 100 partes por millón.
del volumen total de aceite. O sea que eso se calcula de acuerdo al volumen de aceite. Esos pasivadores vienen a veces vienen diluidos, hay que saber cuál es la concentración para así mismo saber qué cantidad de producto voy a aplicar. Es muy fácil aplicarlo, sencillamente se aplica incluso con el transformador energizado, se puede hacer sin ningún problema. Forman una capa molecular alrededor del conductor de cobre, impidiendo la reacción del metal con los compuestos de azufre disueltos en el aceite aislante. El pasivador actúa uniendo el grupo triazol a la superficie metálica, de manera que el azufre no puede atacar al metal. El pasivador también actúa como neutralizante de metales disueltos en el aceite. Siguiente. Este es el aspecto de la película de pasivador. Químicamente, viendo la cosa, esa película es lo que ustedes ven en la estructura química que se muestra en la parte de arriba, y la superficie del cobre está abajo, que es puro cobre como tal. Siguiente. Hay que estar monitoreando ese pasivador y su nivel inicial debe ser restituido periódicamente, o sea, cada año hacerle la pruebita. ¿Cuáles transformadores y reactores deben ser probados? Según la doble del 2007. Unidades críticas de un sistema, unidades que tengan las siguientes condiciones, fabricadas desde 1999. ¿Por qué? Porque el tema del azufre corrosivo se bajó la guardia en el año 1999. O sea, antes nos preocupábamos un poquito, ya después como que se bajó la guardia, y después de 1999 aparecieron muchas unidades falladas. Unidades que no hayan pasado la prueba ASTM 1275, único método hoy en día. Unidades que operan a altas temperaturas por largo tiempo, eso hay que estarlo chequeando también. Unidades de alto voltaje en generación, transmisión y subtransmisión. La mayoría de las fallas se han presentado en transformadores con voltajes superiores a 34.5. Vemos que este no es un tema de preocupación a 13.2. Pues hay que tenerlo en cuenta, pero más que todo para transformadores con voltajes superiores a 34.5, por obvias razones. Y unidades que no tengan cobre esmaltado o barnizado. Cuando el cobre es esmaltado hay una ventaja, y es que tenemos una protección. El barniz nos va a proteger el cobre, pero debe haber de pronto por ahí eventualmente alguna peladura en el cobre y por ahí se nos mete el azufre corrosivo. Siguiente. Muy bien. Al final veremos las preguntas. ¿Cuántas diapositivas nos faltan, Cristian? Siguiente. Bueno, las pruebas sugeridas. Puedes hacer la prueba STM 1275, método actualizado. Si queremos avanzar un poquito más, podemos ordenar la prueba de la doble CCD, significa Covered Conductor Deposition, para determinar la propensión del sulfuro corrosivo presente en la muestra a producir depósitos de sulfitos de cobre en el papel aislante, que es el modo principal de falla debido a este fenómeno. O sea, qué tanto sulfuro de cobre se ha concentrado en el papel aislante. Entonces, esa prueba nos la hacen en la doble con el aceite aislante. La prueba doble para compuesto de sulfuro, que es mediante cromatografía de gases, determinar la concentración del dibencil disulfuro. Se manda la prueba a un laboratorio y dependiendo de la cantidad de dibencil disulfuro, sabemos qué tan grave es el problema. Siguiente. Siguiente, don Cristian. Para ver si terminamos y damos paso al... Conclusiones. El azufre corrosivo se está presentando con mayor frecuencia desde el 99. Se requieren controles más estrictos por parte de los fabricantes de aceite minerales aislantes y fabricantes de transformadores para garantizarnos que los transformadores que nos lleguen con azufre no corrosivo. O sea, que no tenga azufre. Es importante ejecutar la prueba STM 1275, hoy en día único método, ya no es método B, sino único método. Normalmente no hay alertas previas, no esperen que con cromatografía de gases se vaya a detectar que hay azufre corrosivo. Se pueden usar otras técnicas complementarias como el
emisiones acústicas y cromatografía, pero no necesariamente están asociadas con azufre corrosivo. Una vez confirmada la presencia de azufre corrosivo, lo más conveniente es cambiar el aceite y pasivar. Siguiente, ya terminaríamos. Siguiente, ya terminamos. No, bueno. Este es un valor agregado que les damos a ustedes, es lo que llamamos nosotros el mapa de diagnóstico, donde están las pruebas del laboratorio, las pruebas de campo, y por allá abajito en las pruebas de laboratorio vemos lo del azufre corrosivo. Pero para que ustedes tengan una idea general de lo que es el diagnóstico a transformadores, usando, digamos, todas las técnicas de diagnóstico y saber para qué son. Siguiente. Muy bien. Muchas gracias a todos por la atención y estoy listo a contestar las preguntas. Espero podérselas contestar, si es del caso. ¿Cada cuánto justifica repetir la prueba SFRA si la primera vez en sitio dio adecuado su resultado? Muy buena pregunta, gracias al participante por su pregunta. Cada que haya un evento, llámese por ejemplo un evento atmosférico, hubo un evento atmosférico que sacó de servicio la subestación, salió el transformador, etcétera. Entonces quedamos como preocupados si el transformador tuvo alguna condición que lo haya afectado. Es el momento de hacer, después de ese evento atmosférico, la prueba de barrido de respuesta en frecuencia. Que movimos el transformador, y sucede, hay veces que un transformador hay que moverlo dentro de la misma subestación, de un sitio A un sitio B, pueden ser pocos metros, pero todo movimiento mecánico del transformador requiere que se verifique su acomodamiento mecánico con el barrido de respuesta en frecuencia. Incluso me atrevo a decir que cuando hay puntos calientes también, detectados por cromatografía de gases y ubicados con emisiones acústicas, pues viene bien verificar si el barrido de respuesta en frecuencia ha afectado por decir algo, los devanados, porque al haber una falla de punto caliente, de una temperatura muy alta por más de 700 grados, pueden haber ese tipo de cosas. En esos casos es cuando se recomienda hacer la prueba de barrido de respuesta en frecuencia. Para la prueba de azufre corrosivo, ¿influye si los devanados del transformador son de cobre o aluminio? Claro que sí. Para ambos aplica el tema del azufre corrosivo, o sea, el azufre es corrosivo tanto para el cobre como para el aluminio. Más para el cobre porque es un metal mucho más reactivo, pero el aluminio no se escapa de ser también atacado y como lo dijimos, se pueden formar sulfuros de aluminio. Igual se forman sulfuros de aluminio como se forman sulfuros de cobre, de manera que azufre corrosivo, el hecho de que el transformador esté, las bobinas sean de aluminio, no se escapa de que tengamos que hacer la prueba. Es más, el cobre tiene una ventaja en el sentido de que yo lo puedo esmaltar y podemos tener bobinas esmaltadas y recubiertas en papel. Bobinas, no, digamos, conductores de las bobinas. Mientras que normalmente el aluminio no se esmalta, sino que es aluminio puro. Entonces es fácilmente atacado por el azufre, claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Existe una curva de referencia para todos los equipos o es una curva propia de cada equipo? En cuanto al barrido de respuesta en frecuencia, me imagino, Sí, señor. es una curva propia de cada equipo. Cada equipo tiene, o sea, yo puedo tener una familia de transformadores igualitos, con el mismo diseño. Se espera que el barrido de respuesta en frecuencia sea igual para todos. Sin embargo, pueden haber pequeñas variaciones. Supongamos que el yugo de un transformador fue más apretado que el yugo de otro transformador igualito. Entonces el barrido de respuesta en frecuencia puede ser diferente. Entonces es una prueba individual, es la huella digital individual de cada transformador. Siguiente pregunta.
La curva de cada equipo puede ser reproducida por fuentes de diferentes fabricantes. Por ejemplo, al usar equipos Double o Megger, la curva debería ser igual. Sí, últimamente ya los equipos de barrido y de respuesta en frecuencia nos están dando curvas muy similares. Eh, Son curvas muy similares, pero lo ideal es trabajar siempre, ojalá, con el mismo equipo. De dar muy diferente una curva con otra, con un equipo y otro. Digamos, yo lo hice con Meyer y luego lo hice con doble y me dio diferente. Pues de la única manera que yo puedo verificar eso es traer otro equipo doble y otro equipo Meyer, y si me dan iguales las dos, aunque sean diferentes, entonces la situación es normal. Siguiente. Cuando se habla de altas temperaturas, ¿de qué valores hablamos? Sí, señor. Efectivamente, si nos vamos al triángulo de Duval, temperaturas de punto caliente alrededor de 200 grados, 300 son temperaturas, estamos hablando de puntos calientes, que si bien están asociados a una falla, porque un punto de 200 y 300 grados no es para nada una baja temperatura, o sea, un devanado no debe estar a más de determinada temperatura, del orden de 120 grados por ahí, es como lo máximo de acuerdo a la norma. Pero 200 grados ya es altas temperaturas. Pero podemos encontrar en la zona T3 del triángulo de Duval temperaturas de más de 700 grados. Entonces, un transformador puede estar operando con un punto caliente de más de 700 grados. Dirán ustedes, pero si el punto de inflamación del aceite es 150 grados, ¿por qué no explota el transformador? Porque no hay suficiente oxígeno. Pero tarde o temprano ese transformador va a tener una falla catastrófica si tenemos puntos calientes de ese orden. Siguiente. ¿Es suficiente que el aceite esté certificado como libre de azufre corrosivo para un transformador nuevo? Sí, siempre y cuando pues esa certificación venga de un laboratorio acreditado, o sea, que tenga la prueba acreditada. Ojo con lo siguiente, los laboratorios tienen sus acreditaciones ISO 17025, pero tenemos que verificar bien el alcance. Entonces, verificar que la prueba de azufre corrosivo esté dentro del alcance de la acreditación. Si eso es así, entonces vamos a confiar en el laboratorio y vamos a estar tranquilos porque estamos con un valor negativo de azufre corrosivo. ¿Qué tipos de pruebas recomienda realizar a un transformador que tiene 40 años de operación para determinar la vida útil residual del equipo? Es decir, cuánta vida útil le queda. Bueno, ahí el tema es estimar lo que llamamos el grado de polimerización, que es el número de moléculas en promedio que tiene el papel aislante. Ustedes saben que el papel aislante es polimerización de glucosa. Un papel nuevo, un transformador nuevo, su papel aislante puede tener entre 1000 a 1500 moléculas de glucosa. Eso se llama grado de polimerización. Un papel de un transformador que está prácticamente para sacar de servicio aquel que tenga menos de 100 en promedio de número de moléculas de glucosa que componen la celulosa. En el caso que nos comenta el compañero de un transformador de 40 años, pues la técnica de furanos nos ayuda a estimar el grado de polimerización. Entonces, con los furanos son como anillos glicosídicos, o sea, como glucosas imperfectas que se han desprendido del papel aislante, obviamente disminuyendo el grado de polimerización, y que se disuelven en el aceite y se oxidan fácilmente y forman unos ácidos orgánicos llamados furanos. De tal manera que el contenido de furanos, si yo lo logro medir, con el contenido de furanos puedo estimar el grado de polimerización. Es un transformador de 40 años, si yo le mido los furanos y con ese contenido de furanos estimo el grado de polimerización y tengo un valor por debajo de 100, puedo decir que ese transformador ya cumplió su vida útil.
Si está por el orden de 250, podríamos decir, ojo, todavía tenemos transformador para un ratico, pero vamos pensando en un plan de contingencia en reemplazar el equipo. Si estamos por allá del orden de 500, digamos que estamos a media vida, podríamos quedarnos como tranquilos. Ese sería, digamos, el tema. El problema es que un transformador de 40 años seguramente ya fue intervenido, se le hizo mantenimiento, hubo regeneración de aislamientos con tierra Fuller en el pasado, hubo de pronto un cambio de aceite, entonces la historia de los furanos se nos pierde. Entonces tendríamos que hacer como un cálculo, digamos, coger ese transformador y medirle hoy, 5 de julio, los furanos, y midámoslos en diciembre. ¿Cuánto nos generó entre julio y diciembre? Nos generó tantos. Entonces hacemos un estimativo si en estos 6 meses o 7 meses nos generó tantos furanos, en todo el resto de la vida del transformador, ¿cuánto se esperaría? No es un cálculo muy exacto, pero nos puede ayudar. ¿Cuánto habría generado? O sea, como para recuperar la historia perdida. Entonces, podemos estimar un valor. Entonces decimos, ahora entonces tendríamos tanto valor de furanos, un valor pues mucho más alto, y por supuesto el grado de polimerización esperado sería de tanto. Si nos da dentro de valores críticos, pues pensamos en un plan de contingencia. Si no, pues un transformador, según S.D. Myers, nos puede durar hasta 400 años. ¿No? Entonces, esa sería la manera. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor. 2 preguntas y terminamos. ¿Listo? Con el comportamiento del cambio de la curva de barrido de frecuencia, ¿se puede definir qué tipo de falla se está presentando en el transformador? Sí, realmente el barrido de respuesta en frecuencia, como dijimos, está orientado hacia ver cómo está acomodado mecánicamente el transformador. Sencillamente nos dice si el núcleo sigue juiciosito en su posición, en frecuencias bajas, en frecuencias intermedias, si los devanados están bien, o sea, no han habido, digamos, corrimientos de los devanados, ni se expandieron, ni se comprimieron, ni cosas por el estilo, sino que conservan su ubicación desde nuevos, y si los terminales del cable como tal. Pero pretender con barrido de respuesta en frecuencia reemplazar, digamos, la cromatografía de gases, no. O sea, no nos dice si hay puntos calientes como tal. Simplemente nos habla de deformaciones del núcleo, de los devanados y de las... Sin embargo, pues no se descarta que complemente un poquito, por ejemplo, el tema de los puntos calientes. Sin embargo, eso lo vamos a ver mejor con otras técnicas. O sea, el barrido de respuesta en frecuencia está esencialmente enfocado hacia la disposición mecánica del equipo como tal, y que debe permanecer en el tiempo hasta el fin de su vida útil. Última pregunta y nos fuimos. Cuando se aplica pasivador a un transformador o se hace cambio de aceite, ¿se podría desviar el resultado de vida útil remanente del transformador? Claro que sí. Muy buena pregunta. Claro que sí, porque ya con el aceite que yo cambié, se fueron los furanos. O sea, como cambiamos el aceite y pusimos nuevo, entonces, prueba obligada también en ese momento antes de cambiar el aceite es tomar muestra para furanos y poder estimar la vida útil remanente hasta ese momento. Pero furanos y azufre corrosivo nada tienen que ver el uno con el otro. Pero sí es muy válido tomar la muestra de furanos para estimar la vida útil remanente antes de sacar el aceite del transformador.